Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Cansado de sufrir, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, amigos ya no vi, abandonado fui, lloré por mi desgracia y mis errores, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Mi padre me encontró, a casa me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues Él me rescató, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él
vivo libre de condenación. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando a través de la radio, en Facebook Live, como también aquellos que lo harán a través de la web de la radio, también a través de Speaker y los diferentes medios que esta radio Mensajes de Amor para Salvación tiene. Es como siempre un placer, un gusto enorme estar siempre aquí con ustedes, honrando y glorificando a Dios a través de su palabra, ya que ese es el propósito. Queremos también comentarles, mis amados hermanos y amigos, que este lunes 22 empieza el seminario internacional de esta radio, un seminario que tendrá el tema general llamado La Unidad de la Iglesia. Es un seminario muy importante, muy interesante, con temas muy interesantes que ya están programados a partir del lunes hasta el sábado 28 de septiembre. Así que estén al pendientes y también les invitamos para que usted pueda también compartir, ¿verdad?, con otras personas esos programas que serán muy edificantes para cada uno de nosotros. Asimismo, también queremos saludar a nuestra hermana Patia Alarcón, que nos escucha hasta allá en Acapulco, Guerrero, México. Muchas gracias, hermanita. Dios la bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias también a la hermana María González Morales. Muy buenas noches, amada hermana. Gracias por sintonizarnos. Y vamos a orar, claro que sí. De eso se trata, hermana. Por supuesto que sí. También dejen sus oraciones, ya que también habrá programa de oración en el seminario la próxima semana. Así que si tienen peticiones, vayan mandándolos ya sea al chat de la radio o por medio de los comentarios, para que sean tomados en cuenta y los hermanos también puedan llevarlo en oración la próxima semana. Amén. También queremos saludar a nuestra hermana Carmen Osuna y a nuestra hermana Dolores Casas hasta allá en Monterrey, Nuevo León. Gracias, hermana Carmen, por sintonizarnos. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Hemos estado, hermanos, estudiando aquí meditando en la carta de Filipenses, y nos encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 11 al 14. Ahí vamos a meditar en esta maravillosa noche. Y el tema le hemos puesto, mis amados hermanos, una cosa hago, así se llama el tema. Así que los invitamos a que se queden con nosotros para poder meditar en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir entonces, hermanos, en una oración para poder iniciar nuestra meditación en esta maravillosa noche. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más, Padre, estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre Eterno, con nuestros amigos, Padre Celestial, hasta donde quiera, Padre Celestial, donde nos están escuchando, Padre, y donde nos van a escuchar de manera presente y de manera pregrabada, Padre Celestial, a través de
el Facebook Live de la radio, a través de la web, a través de speaker. Solamente usted conoce, Padre, aquellas mentes y aquellos corazones, Padre, aquellas personas que nos escuchan. Te rogamos, Padre Celestial, que tú los bendigas grandemente, Señor, de acuerdo a tu palabra, Padre Celestial, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos desean, en lo que les hace falta, en sus tribulaciones, Padre. Solamente usted conoce, Señor, la necesidad de cada persona. Los ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que usted provea, Padre, a todo lo que ellos necesitan. También te rogamos, Padre, por los proyectos de esta radio, Señor, por el hermano director de esta radio, por el director administrativo, por el programador, por los administradores, Señor, por todos los expositores, Padre, por todos los que tienen programas de canto, ya que todos trabajan, Padre, con un mismo objetivo, honrar tu nombre, Padre Celestial. Bendígalos a cada uno, Padre Celestial, en particular y por familias, Padre Eterno. Asimismo también bendice a aquellos hermanos, Padre, que trabajan en publicidad. Señor, bendígalos grandemente, Padre. Aquellas páginas, Padre Celestial, donde son puestos, Señor, los videos, los audios. Bendiga a cada de esas personas, Padre, que están detrás de cada una de esas páginas, Señor. Asimismo también, Padre, te pedimos en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Te damos gracias por nuestra hermana María González, Padre, que acude a ti, Padre, para suplicarte por nuestros hermanos Elian, por Yari y por Leo, Padre Celestial, ya que los tres se encuentran hospitalizados, Padre. Solamente usted sabe, Padre Celestial, cuál es el problema, la situación que ellos están pasando, Señor. Una familia completa. Padre Celestial, lo ponemos en tus manos, Señor, para que usted provea, Padre, salud, para que usted restaure esas vidas, Señor. Bendiga a aquellos doctores, a aquellas enfermeras, Padre, que están alrededor de ellos, Padre Celestial. Señor, ayúdalos en todo lo que ellos necesitan, Padre. Quizás les hace falta economía. También ayúdalos, Padre Celestial. Bendiga, Padre, los medicamentos que les están poniendo, Señor. Y que tú obres, Padre Celestial, a través de todos estos medios, Padre Celestial. Los ponemos en tus manos, Señor. Bendiga a ellos, bendiga a sus familiares y a todos los que están preocupados por ellos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Asimismo, Padre, bendiga, Padre Celestial, este programa. Bendígame a mí, Señor, bendiga a mi esposa, a mis hijos Amos y a Habacuc, Padre Celestial. Gracias por la vida de ellos, por la mía, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que vamos a leer, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que toda la honra, que toda la gloria, Padre Eterno, sea siempre para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Así que vamos entonces a continuar en esta maravillosa noche. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, que es ahí donde nos quedamos, y versículo 11. Estamos por terminar esta carta, nos hace falta el capítulo 3 y lo que falta, y luego el capítulo 4. Lo iremos terminando, hermanos, poco a poco, semana tras semana, ¿verdad? La semana que viene va a estar el seminario, entonces no vamos a ver nada de lo que es la carta de Filipenses, pero sería la próxima semana, si Dios así lo permite. Entonces vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Quiero detenerme ahí rápidamente, mis amados hermanos. Y como veníamos viendo, ¿verdad? La meditación pasada de los textos anteriores, desde el versículo 4 al versículo 10, pudimos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo había entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el apóstol Pablo, hermanos, había dejado todo por amor a Cristo Jesús. Entonces él estaba dispuesto a todo. Mientras él seguía con vida, él estaba dispuesto, hermanos, a hacer todo por el amor de Jesús. Y si es posible, hasta dar la vida
por el Señor Jesucristo. Y vaya que sí lo dio, porque así lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que él estaba a punto de ser sacrificado. Pero cuando él escribió esta carta, mis amados hermanos, él dice, ¿verdad? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por supuesto que el apóstol Pablo deseaba experimentar la resurrección, que para él era algo seguro que iba a acontecer, ¿verdad? Era una esperanza que tienen todos los creyentes en Cristo Jesús. Por supuesto que lo tenemos usted y yo. Que si nosotros, hermanos, estamos perseverando, ¿verdad?, en la fe del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, que no somos como aquellos que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, mis amados hermanos, porque si se muere sin el Señor, qué difícil situación será. Por eso dice el Señor Jesucristo en los evangelios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? No sirve de nada. Es por eso que el apóstol Pablo, en Filipenses 3:4 al 10, él hace una lista, ¿verdad?, de todas las cosas que él tenía para gloriarse en la carne, para sentirse mejor que todos los demás en la carne, en lo que él poseía, en su carrera, en su nacionalidad. Porque Pablo, aparte de que era judío, también era romano. O sea que tenía una nacionalidad que estaba por de encima de cualquier ciudadano en aquel entonces. Entonces él tenía muchas cosas de qué gloriarse, pero él había entendido que todas estas cosas no eran tan importantes si lo comparaba con el regalo más grande que Jesús le había dado, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el regalo más grande que Dios le ha dado a toda la humanidad y es la esperanza de todo creyente. Entonces, si alguien se muere sin creer en Jesús, se muere sin esperanza. No le sirvió de nada vivir en esta tierra. Así haya tenido una buena posesión económica, así haya tenido carreras terminadas, así haya tenido la mejor ciudadanía del mundo, haya tenido las mejores amistades, haya conocido muchas cosas buenas en esta tierra, haya hecho obras buenas también, pero si se murió sin Jesús, se murió sin esperanza. Ese es el problema. Entonces, a diferencia de los creyentes, hermanos, en el Señor Jesucristo tenemos esperanza de vida. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque acordémonos también que la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarían primero y que nosotros los que vivimos, o sea que Pablo esperaba la venida del Señor Jesucristo desde aquel entonces. Yo no sé si usted está esperando la venida del Señor o no, ¿verdad? Sería un placer para nosotros experimentar la resurrección, si es que en caso llegamos a la resurrección de los muertos, porque no lo sabemos, porque los que van a resucitar son aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Ellos van a experimentar la resurrección. Pero los que estemos con vida, imagínense que el Señor venga hoy. Qué maravilloso sería para cada uno de nosotros, hermanos. Y así hubieron muchos que no necesitaron morir. Por ejemplo, Enoc, Elías. Bueno, entonces, el creyente, hermanos, tiene todas las de ganar. Ya sea, por eso el apóstol Pablo dice ahí en la misma carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia morir, porque va a resucitar si llega en caso a la resurrección de los muertos. Pero si no necesitamos llegar hasta ese punto, si el Señor viene hoy, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros los que habemos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo,
En 1 Corintios 15:52 dice, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojo. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 dice, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron. Iremos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué maravillosa promesa, qué seguridad que tenía el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Y es por eso que él dice, cuenta, ¿verdad? Todo lo que, cómo él ve la vida en Cristo. Aquí ya, desde el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, en adelante, el apóstol Pablo empieza a contarle a los hermanos otra vez, ¿verdad? Lo que es la vida de él. Por ejemplo, si nosotros leemos el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, hasta el 26, se podría decir, versículo 26, 1:26, ¿verdad? Ahí cuenta todo lo que es la vida del apóstol Pablo, cómo él ve la vida, todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que está viviendo, cómo ve la muerte. Ya del 27, del versículo 27 al 29, él empieza, hermanos, a explicar cómo deben de ser, cómo deben vivir los creyentes. Versículo 29, 30 y 2, 1 al 4, al 5, ¿verdad? Empieza a hablar también de cómo deben de ser los creyentes, los hermanos de Filipos. Del capítulo 2, versículo 5 al 11, él pone un ejemplo explícito en lo que fue Cristo Jesús y cómo nos amó Él, ¿verdad? Y cómo Dios lo exaltó. Y después empieza a poner ejemplos desde el capítulo 2, versículo 12 hasta el 30. Él empieza a dar un ejemplo, ¿verdad? De él, de Timoteo. Y luego también da un ejemplo acerca de, vamos a ver, da un ejemplo de él, da ejemplo de Timoteo, da ejemplo también de Epafroditos, para que ellos puedan visualizar en ellos, ¿verdad?, la vida del creyente. Luego sigue el capítulo 3 del 1 al 3. Y ahora en el capítulo 3, versículo 4, en adelante, él empieza a hablar otra vez de su vida. Cómo él ha vivido la vida en Cristo Jesús. Es como que si él estuviera contando, ¿verdad?, a los hermanos de Filipos, se podría decir, ¿verdad?, el éxito que él ha tenido, cómo lo ha logrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace para poder desarrollar su carrera? Porque los Filipos eran hermanos que habían creído en Jesús, que estaban en la misma, se podría decir, en el mismo llamamiento, pero que lo estaban viendo un poco de una manera diferente. Por ejemplo, dice que había un problema, ¿verdad? Según lo dice el versículo, capítulo 4:1, lo explica un poco, ¿verdad? Entre algunas hermanas. Y por lo que se entiende también, tal vez en algunos hermanos que no se podían, no había armonía, ¿verdad? Y tal vez se peleaban por detalles, cosas que no tenían sentido. Entonces él da una explicación en el capítulo 3, versículo del 1 al capítulo 3, versículo del 4, ¿verdad?, en adelante, acerca de los que ellos se deben cuidar, de los que predicaban un evangelio diferente. A ellos hay que tenerles cuidado. Contra ellos hay que estar bien alertas. Pero entre ustedes, ¿verdad?, él empieza entonces a ponerse como ejemplo ahora en el versículo 12 en adelante, cómo él ve la vida cristiana, cómo él ha tenido ese crecimiento, porque el apóstol Pablo llega a un crecimiento tan alto, tanto así que él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imagínense. Para que alguien se ponga como ejemplo y digan, sean inteligentes, hagan lo que yo hago, perseveren como yo, traten de imitar lo que yo hago. Es como cuando alguien le está enseñando un trabajo a uno, ¿verdad? Cuando uno entra a una compañía y uno es nuevo. Por ejemplo, yo cuando entré a una compañía de cortar pasto, no sabía usar la máquina. Y me pusieron a practicar con una máquina de cortar. Y la primera vez casi
me golpeaba con los árboles y la otra vez casi me caía. Pero gracias a Dios tuve un buen maestro y me indicó cómo hacerlo, ¿verdad? Me dio sus detalles, sus experiencias. Y yo seguí los consejos de él. Y después yo quedé encargado de una compañía también, porque me volví experto en manejar la máquina. Si yo no hubiera tenido un maestro, ¿verdad? Creo que no hubiera podido manejar la máquina con exactitud. Y es algo así lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos. Cómo vivir en Cristo Jesús. Cómo vivir en Cristo Jesús. Somos creyentes, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Pues algunos hermanos dicen, cantamos, ¿ok? Cantamos. ¿A quién le gusta cantar? ¿Cuándo canta usted? ¿Verdad? ¿Qué días canta usted? ¿Cuántos himnos canta? ¿Cómo adora usted al Señor? ¿Verdad? Tiene que tener una idea. Algo otros decimos orar, ¿ok? ¿Cuánto oramos? Dice que el Señor Jesucristo, según lo dice Lucas 9 y Lucas 6, se iba a las regiones de Betsaida una noche entera a orar. El Señor, el Maestro, oraba por noches completas, no por ratitos. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?, cómo ver la vida cristiana. Algo otro decimos predicar. Oye, ¿cuánto hay que predicar? Una pregunta que nos hizo un anciano, ¿verdad?, la otra vez en donde yo me reuní en West Palm Beach. Y la pregunta fue, hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Será verdad que por predicar? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y a los que dijeron que sí, él les preguntó, y si es por predicar, ¿cuántas puertas debemos tocar a diario? Entonces ahí a nadie contestó. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros queremos agradar a Dios. ¿Cuántos no quieren agradar a Dios? Todos, ¿sí o no? Y estamos en ese camino. Pero para agradar a Dios necesitamos creer en la palabra, ¿verdad? Meditar en la palabra. Ver lo que la palabra enseña, como por ejemplo aquí el apóstol Pablo, cómo él les está transmitiendo su vida propia, ¿verdad? La vida de él les está transmitiendo a los hermanos de Filipos, para que ellos puedan tener un objetivo, un blanco, ¿verdad? Una meta que seguir, y no andar entonces tirando para donde sea, porque cuando uno no sabe jugar soccer, hermanos, yo cuando estaba niño me acuerdo, y todavía ahora lo veo en mis niños, porque estoy ya tan chiquito, tengo uno de 2 años que mete los goles en las 2 porterías, va y mete gol a la portería donde él la debe meter, pero luego va y la mete en la otra portería, porque es que no saben, hermanos. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, somos creyentes, creemos, por supuesto que sí, pero a veces no tenemos claro, hermanos, el objetivo, el blanco. Entonces, hermanos, empezamos a perseverar, ¿verdad?, a nuestra manera. Y a veces, hermanos, se nos es difícil, ¿verdad?, desarrollar lo que Dios quiere regalarnos, ¿verdad?, lo que Dios quiere darnos. La salvación ya la tenemos. Ahora tenemos que vivir esa vida, ¿verdad? Pero es difícil, es como tener, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a contar algo de mi vida, ¿verdad? Antes que yo me casara, hermanos, yo no sabía usar las tarjetas de crédito, ni de débito. Yo solo manejaba efectivo, tampoco sabía usar los aparatos electrónicos, como por ejemplo la computadora, el celular, yo no lo sabía manejar. Entonces ahora que me casé con mi esposa, ¿verdad? Y cuando yo me casé, ella me agregó a su cuenta de banco. Y también yo tengo entonces tarjetas de crédito, tarjetas de débito, para que cuando yo las quiera usar, las use. Y un día que ella estaba fuera de aquí del estado donde vivimos, tenía que usar la tarjeta, tenía que comprar gasolina, comprar algunas cosas, pero yo no sabía usar la tarjeta, porque es que yo nunca la había usado. Entonces cuando íbamos a la tienda, siempre lo usa mi esposa. Cuando vamos a la gasolinera, lo usa mi esposa. Si vamos por ahí a comer, lo usa mi esposa. En todo lo que hacemos, ella lo usa. Yo no acostumbro a usar. Es más, no me gusta. Pero en ese entonces yo lo tenía que usar y no sabía cómo. Tuve que llamarla a ella en videollamada para que me explicara cómo usar la tarjeta, ¿verdad? No quiere decir que yo no lo tenía. Yo sí lo tenía. El problema es que yo no lo sabía usar. ¿Me entienden? Entonces yo creo que los hermanos de Filipos estaban en una posesión similar. Más allá que
muchos eruditos, hermanos, dicen, ¿verdad? Llegan a la conclusión que quizás la congregación de los Filipos fue una de las congregaciones más maduras, ¿verdad? Porque dice que tenía diáconos, tenía ancianos, tenía maestros, estaba bien preparada esa congregación. Y se ve que eran buenos maestros, buenos diáconos, buenos ancianos. Entonces, más allá de eso, ¿verdad? Esa congregación necesitaba de alguien como el apóstol Pablo que les enseñara la vida en Cristo Jesús. Y hay que ser humildes, hermanos, para aprender, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. No podemos decir que ya lo sabemos todo. Cuando caemos en eso, entonces caemos en lo que es el conformismo. Por ejemplo, los judaizantes, hermanos, ellos creían que había que circuncidarse sí o sí. Por más que el apóstol Pablo dice, Hechos capítulo 13, versículo 26 en adelante hasta el 40, 41, cuando entra a la congregación de Antioquía de Pisidia, él les explica que los judíos mataron al Señor Jesucristo. Bueno, ¿y por qué lo mataron si Él era el Salvador? Lo mataron, dice, porque los judíos se congregaban cada día de reposo, ¿verdad? O sea, eran bien inteligentes, porque ellos se congregaban cada día de reposo en las sinagogas, y el objetivo de congregarse era para meditar en la Torá, en los profetas, en los salmos. El problema era, hermanos, que esos maestros, ¿verdad?, no eran muy buenos. Entonces, no entendían, dice que no entendían. El apóstol Pablo deja claro ahí en Hechos capítulo 13, versículo 26 en adelante, que no entendían lo que leían cada día de reposo. Entonces, por eso mataron al Señor Jesucristo. Y a veces, hermanos, se necesita de un maestro, ¿verdad? En este caso, creo que el mejor maestro, hermanos, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, Él es el maestro. Y nosotros debemos verlo a Él, aprender de Él, ¿verdad? Y en este caso, el apóstol Pablo, hermanos, pudo visualizar su vida en Jesús, enfocarse en Jesús, tratar de entender para qué Jesús lo llamó a Él. Y eso hizo que Él creciera. Entonces, Él nunca se conformó, sino Él perseveró. Eso se llama perseverar. Perseverar no se reduce simplemente a congregarse. Eso no es perseverar. Es parte de perseverar, pero no es simplemente perseverar. Perseverar no se reduce solamente a orar. Perseverar no se reduce simplemente a ciertas cosas. Perseverar, hermanos, es perseverar hasta el fin. O sea que es continuo. No tiene, se podría decir, tiempos, ¿verdad? Como para decir yo voy este día y yo no voy este día, sino que es continuo. Es cada día. Y el apóstol Pablo en eso trataba de meditar. Y yo creo que entonces, ¿verdad?, de aquí del versículo 12 al 14, él les empieza, hermanos, a transmitir su vida a ellos, ¿verdad? A mostrarles su vida a ellos, qué es lo que él hacía, cómo él veía la vida en Cristo Jesús. Y por eso el tema se llama Una cosa hago. Amén. Una cosa hago. ¿Qué cosas hacen ustedes, hermanos y hermanas, a diario? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros a diario? ¿Será que tomamos en cuenta lo más importante o no? Por ejemplo, Mateo 6:33 dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia todos los días. Y el apóstol Pablo dice en uno de estos versículos, una cosa hago. Y es por eso que el tema se llama así, una cosa hago. Eso lo debemos tener presente, no olvidarlo, ¿verdad? Tenerlo en mente. Por ejemplo, cuando usted va a levantarse al otro día, tal vez va a ir a su trabajo, ¿verdad? Lo tiene presente, a qué hora va a entrar, si va a entrar a las 8 de la mañana, eso lo tiene que hacer porque no puede llegar tarde ni puede llegar antes. Si tiene que ir a recoger a los niños a la escuela, usted tiene presente el horario en que va a ir a recoger a los niños a la escuela y lo tiene que ir a recoger. ¿Qué días se congregan? ¿Los domingos o los miércoles o yo qué sé? Usted lo tiene presente, ¿verdad? Y tiene que actuar en ese momento. Entonces el apóstol Pablo tenía presente una cosa en su mente. Y él lo vivía, hermanos, todos los días.
no se le pasaba por alto. Entonces vemos nosotros un apóstol, ¿verdad?, que se gozaba en la tribulación. Bárbaro, ¿verdad? Dice que había sido azotado en 2 Corintios 4, había sido apedrado, había sido golpeado, había sido despreciado. Lo despreciaban los de su nación, lo despreciaban los gentiles. Pero él se gozaba. ¿Cómo? Porque él, hermanos, tenía claro el objetivo, ¿verdad? Tenía claro el objetivo. Bueno, vamos a ir entonces a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Una vez más dice la palabra, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. Amén. Fíjense que ahí en el apóstol, hermanos, lo que yo puedo ver como punto número 1 es que el apóstol Pablo, hermanos, no era conformista, no se conformaba. O no, él nunca decía yo soy apóstol, hablo hebreo, hablo griego, puedo comunicarme con todos, conozco muy bien la ley, he recibido un llamamiento. Él no se quedaba ahí. Entonces no era conformista. Y nosotros, hermanos, bueno, lo que él quiere transmitir ahora a los hermanos, ¿verdad?, de Filipos, es que no se conformen con que ya fueron llamados, ¿verdad? Que no se conformen, ¿verdad?, con tener buenos maestros, porque sí había buenos maestros ahí entre ellos. Que no se conformen con lo que ellos ya sabían de Jesús. Porque el apóstol Pablo dice claramente, no que ya sea perfecto, ¿verdad? Él en sí mismo no se sentía ya perfecto. Perfecto quiere decir que ya no le hacía falta nada. Sino dice, prosigo. No que ya lo haya alcanzado. No que lo haya alcanzado ya, sino que ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido. Prosigo, proseguir. ¿Qué significa proseguir? Proseguir, hermano, significa continuar, ¿verdad? No quedarse estancado. Quizás los hermanos de Filipos se entiende que habían tenido un crecimiento rápido. Algunos estudiosos de la palabra dicen que porque a lo mejor Lucas se había quedado con esa congregación un tiempo largo y fue por eso que ellos crecieron rápido en sabiduría, en conocimiento. Pero cuando se apartó Lucas de ellos por ciertas razones, ¿verdad? Eso no está ahí en la carta, son conclusiones. Entonces se empezaron a estancar, se empezaron a conformar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ¿verdad? Ponemos un ejemplo. Si usted recibe una oportunidad, ¿verdad?, para estudiar una carrera, ya sea para ser doctor, ¿verdad?, o para ser abogado, yo qué sé, ¿verdad? Usted no puede entrar en la universidad, escribir su nombre, ¿verdad?, estar escrito ahí, y luego no asistir, ¿verdad? O quizás asistir, ¿verdad?, pero luego no hacer las tareas. O quizás ya es médico, ¿verdad?, pero luego estancarse ahí y no actualizarse con la tecnología, con todos los avances de la medicina, ¿verdad? Entonces, es médico, sí. Es parte de la universidad, sí. El problema es que está estancado. No sé si me explico o no, ¿verdad? Pero es algo así lo que el apóstol Pablo trataba de enseñar. Él dice, no que ya sea perfecto. Eso es lo que debemos decir, hermanos. Y ojalá usted lo diga también en su corazón. No que ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado todo, ¿verdad? No que ya sea perfecto, punto número 1. Eso lo debemos tener en mente.
ni que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya lo conozca todo, ¿verdad? Sino una cosa hago, bueno, aquí no dice una cosa, sino prosigo para ver si logro hacerme de aquel por lo cual yo fui alcanzado. Ahora, de aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No es que no es que él haya buscado primero a Jesús, sino que Jesús lo buscó a él. No es que nosotros, porque dice la palabra en Romanos 10 que nadie puede subir al cielo. No es que nosotros hayamos ido a buscar a Jesús, sino que Jesús nos vino a buscar a nosotros. Eso lo dice Filipenses 2:5 en adelante, que Él dejó su trono de gloria con el único propósito de venirlo a buscar a usted y a mí. Él nos vino a buscar, ¿verdad? Se hizo de nosotros Jesús. Ahora dice que estamos en sus manos, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Somos parte de su cuerpo. En este caso, el apóstol Pablo tuvo el mismo llamamiento. Dice, prosigo para ver si hago asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él proseguía, hermanos, para ver si podía él, ¿verdad?, hacerse de eso para que el Señor Jesucristo lo había alcanzado, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, fue alcanzado por Jesús, ¿verdad?, a misericordia. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, en su camino a Damasco. Y dice la palabra del Señor que fue alcanzado para llevar, ¿verdad?, el nombre del Señor Jesucristo ante los reyes, ante los gentiles, y que el Señor Jesucristo le iba a mostrar cuántas cosas él tenía que padecer por su nombre. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, fue alcanzado por Jesús para ser parte, ¿verdad?, de ese ministerio apostólico. Él fue apóstol. Y él proseguía, hermanos, en ese llamamiento todos los días. No se quedaba ahí, hermanos. Él continuaba, ¿verdad?, su ministerio, ¿verdad?, de apostolado. Dice que él estaba en la cárcel. Pero el estar en la cárcel no era un pretexto para él, sino él estando en la cárcel, dice la palabra que él predicaba la palabra del Señor. Él estaba en la cárcel, pero aún estando en la cárcel, él motivaba a sus hermanos, como por ejemplo aquí estamos viendo ahorita, ¿verdad?, la carta que él le envió a los filipenses. ¿Por qué razón? Porque él quería proseguir, para lo cual Jesús lo había llamado, ¿verdad? No se estancó el apóstol, hermanos, y yo creo que nosotros también, hermanos, ¿verdad? O lo que él quiere transmitir a los hermanos es eso, que no se queden, que no se estanquen, sino que Jesús los llamó al apóstol, ¿verdad?, para algo que él quería que el apóstol fuera, que llevara su nombre a los gentiles, que enseñara, ¿verdad?, el evangelio a los gentiles. Para eso lo llamó el Señor Jesús. Y para eso nos llamó el Señor Jesús a nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos alcanzó a nosotros también. Hay que tener claro eso, hermanos, que ya nosotros fuimos alcanzados por Jesús. Hay algunos, ¿verdad?, hay algunos hermanos que pueden, ¿verdad?, que dudan, que no saben. ¿Cuántos creen que Jesús los ha alcanzado? Jesús nos ha alcanzado, hermanos. Su misericordia, su amor es tan grande. Y Él nos ha alcanzado, hermanos, y nos ha alcanzado con un propósito. Él no lo alcanzó a usted simplemente para que usted se quede ahí nada más, ¿verdad?, estancado, sino que Él quiere que usted prosiga, porque es un proceso. Por eso se llama perseverancia. Es un proceso, hermanos, donde nosotros tenemos que perseverar todos los días. Por eso, quizás, ¿verdad?, alguna vez que yo exponga la palabra, a veces se siente como pesado. Cuando yo digo que no es solamente congregarse, porque a veces tenemos eso en la mente, ¿verdad?, y lo tenemos que sacar de nuestra mente.
Que no es simplemente cantar, ¿verdad? 2 o 3 himnos, 4 himnos, y a veces cantamos los mismos himnos. Yo tengo uno de mis himnos favoritos que se llama Cuando allá se pase lista. Y cuando yo me congrego, ¿verdad?, en la congregación hispana, me gusta ese himno. Hay himnos clásicos que a mí me gustan. Pero no nos vamos a conformar con eso, hermanos, sino que tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa perseverar. ¿Cómo visualiza usted perseverar, verdad? ¿Qué es para usted caminar en el camino de Jesús? ¿Cómo ve usted, hermano? ¿Para qué fue usted alcanzado por Jesús? Es un privilegio, hermanos, que alguien lo alcance a uno y te diga, mira, yo quiero que seas parte de mi equipo. Imagínese que usted recibiera ahorita allá en su casa a el que está peleando la presidencia de su país. Yo sé que a ninguno le gustaría, ¿verdad? Pero es un ejemplo, participar en política. Y dijera, mira, yo quiero que seas parte de mi gabinete. A mí no me importa si tienes estudio o no. A mí no me importa, porque yo te quiero, ¿verdad?, que seas parte de mi equipo. Entonces usted no sabe nada, ¿verdad?, de política ni nada de eso. Pero es un privilegio que usted vaya al palacio, esté allá con gente que sabe, y usted va a querer igualarse a ellos también. Pero para eso usted tiene que aprender, tiene que practicarlo. Usted no va a ir nada más y sentarse allá sin hacer nada, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, nos llamó a nosotros. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9, que nos hizo reyes, que nos hizo sacerdotes, que nos hizo parte de la familia de Dios, que nos hizo nación santa, que nos hizo pueblo escogido. Y usted lo puede seguir agregando, ¿verdad? Porque hay mucho más todavía. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, para qué fuimos llamados y qué es lo que significa. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que hay que proseguir. No hay que quedarse entonces. Es un misterio revelado en la palabra de Dios que nosotros lo podemos descubrir paso a paso. Ya está revelado, claro que está ahí. Pero ¿quién lo lee? Usted lo tiene que leer. ¿Quién lo medita? Usted lo tiene que meditar. Yo lo puedo meditar por usted también. Pero en algunas cosas yo me puedo equivocar. Por eso dice la palabra que la regla bíblica para escuchar la predicación tiene que ser escuchada porque es la palabra de Dios. Pero tiene usted que retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque un predicador predica una cosa, otro predicador predica otra cosa, y otro predicador predica otra cosa. Yo puedo predicar en contra de lo que usted cree, de lo que usted ve, de lo que usted siente, pero eso no quiere decir que yo le esté enseñando a usted otro camino, sino que usted tiene que meditar también por sí mismo la palabra de Dios. Uno de los errores más grandes que cometemos los creyentes es que no meditamos en la palabra de Dios. Y cuando alguien nos dice, es que no medita en la palabra de Dios, no nos gusta, nos cae mal, nos incomoda, ¿verdad? Algunos no leemos la palabra del Señor en nuestra casa, la leemos de vez en cuando, o la escuchamos nada más, pero a veces lo escuchamos de mala gana, no le ponemos atención. Entonces, hermanos, está revelada, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que proseguir, no conformarnos. Si usted ya leyó la Biblia una vez, léala otra vez, ¿verdad? Y no es perder el tiempo leer la Biblia, hermanos. Ahí están todas las bendiciones de Dios. Algunas personas dicen, ¿verdad?, que leer la Biblia es perder el tiempo. Los que no creen eso dicen. Bueno, yo desde que leo la Biblia, hermanos, siento, ¿verdad?, que Dios me ha cambiado, que su palabra es poderosa. Entonces yo me puedo igualar con cualquiera que no lee la Biblia y podemos ver la diferencia. ¿Qué cosas he logrado yo y qué cosas han logrado ellos? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos renueva, nos edifica, nos transforma, nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra cómo nosotros podemos proseguir. No hay que conformarse, mis amados hermanos. No debemos ser creyentes conformistas. Hay congregaciones así. Se podría decir, ¿verdad?, algunas sectas religiosas así. Dice que antes, ¿verdad?, era prohibido que leyeran la Biblia. Solamente lo podían leer ciertas personas. Y nosotros, hermanos, no podemos ver, ¿verdad?, como veraces a los hombres. Lo único veraz aquí es la palabra de Dios.
Y si nosotros le vamos a creer a alguien, vamos a creerle a la palabra de Dios. Mi hermano puede hablar bonito, mi hermana puede hablar bonito, pero yo debo creerle a la palabra de Dios. Entonces es un deber para nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante: escudriñad las escrituras, 39 creo que es, porque dice, en ellas hay vida eterna. Luego dice, conoceréis la verdad. Eso está en Juan 8, sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis. Si escudriñas, vas a conocer la verdad. Bueno, dice entonces el versículo 13. Entonces Pablo, hermanos, como punto número 1, siendo él un apóstol, ¿verdad? Siendo él alguien que vio a Jesús en su camino a Damasco. Siendo alguien que recibió un llamamiento que está por de encima, ¿verdad? Se podría decir de todo lo demás, porque él fue apóstol. Fue elegido para algo específico. No se conformó. No se conformó con eso, sino dice, prosigo para ver si hago, para lo cual fui hallado, fui alcanzado por Jesús. Él sabía que Jesús lo había llamado con un propósito. Y él estaba consciente, hermanos, que cuando estaba en la cárcel aún no había cumplido ese propósito para el cual el Señor Jesucristo lo llamó. Todavía, imagínense, es lo que trata de decir el versículo 12. Y todo lo que ya había hecho: primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, y estaba en la cárcel mandando cartas, pero él aún no se sentía perfecto. Imagínense. Y nosotros en el tiempo actual, hermanos, a veces porque trazamos algunos temitas ahí y nos sentimos capaces, ¿verdad?, de poder enseñar la palabra. Ya con eso a veces pensamos que ya somos los más grandes y nos conformamos. Entonces el problema es conformarse. Y cuando nos conformamos, llegamos a la línea. Ahí hay un top, hermanos. Se podría decir que la conformidad es el stop sign. O sea, es el alto. Cuando hay conformidad, ahí nos quedamos y ya no estudiamos. Ese es el problema. Dice que la congregación de los hermanos de Berea escudriñaban. Yo puedo creer en varios hermanos que tienen varios escritos, pero debo creer en la palabra de Dios. Debo creer en la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, como punto número 1, no era conformista. Como punto número 2, dice el versículo 13, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Una vez más el apóstol Pablo, hermanos, lo vuelve a repetir. Y dice la palabra de Dios, hermanos, yo mismo. Ahora, ¿quién era él? Cuando los hermanos miraban al apóstol Pablo, estaban mirando a alguien que verdaderamente era alguien preparado, ¿verdad? Alguien que verdaderamente predicaba el evangelio. Alguien que ellos sabían, ¿verdad?, que había establecido la congregación ahí en Filipo, según el libro de los Hechos. Entonces, para ellos Pablo no era cualquier persona. Pero ¿cómo es posible que ese Pablo, ¿verdad?, que estaba dotado del conocimiento, que era un conocedor de la ley y que estaba encarcelado por el evangelio de Jesús, él mismo decía que no lo había alcanzado? Imagínense. Hermanos, yo mismo pretendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, que todo lo que él era, todavía había más que conocer, todavía había más que saber de Jesús, todavía había más bendiciones de Jesús para la vida de él. Entonces, él no se conformaba con eso. Ahora dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Como punto número 1 dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Como punto número 2, una cosa hago. ¿Y cuál era esa cosa que el apóstol Pablo hacía? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, hermanos. Y esa cosa era olvidando lo que queda atrás.
lo que él había sido en su vida humana, en su vida sin Jesús. Como lo dijimos la vez pasada, él era fariseo, no de los cualquiera, él era el mejor, se podría decir, ¿verdad? Él era de la tribu de Benjamín, un verdadero israelita. Él era, se podría decir, dice que era en la ley irreprochable, ¿verdad? Él hablaba más de un idioma. Él tenía más de una ciudadanía, era ciudadano romano. Y había muchas cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía para haberse conformado, ¿verdad? Ya conocía la ley, si ya conozco la ley, ya no necesito más. Y usted podría decir, hermanos, que Pablo podría nosotros citarnos textos de la ley de memoria, porque era un estudioso de la ley. Pero no se conformaba, proseguía la meta y decía, eso yo lo olvido. Olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? A veces nosotros nos conformamos con lo que ya hicimos, ¿verdad? Ya terminé de estudiar la Biblia una vez, eso es suficiente. Ya leí la carta de Filipenses una vez, eso es suficiente. Yo me congrego los domingos, eso es suficiente. Yo tomo la cena, eso es suficiente. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, eso es suficiente. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, hermano. Otros casos, ¿verdad? A veces, hermanos, como hombres, como humanos, no somos perfectos. Entonces a veces cometemos errores que nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que no debimos cometerlos. Y a veces, hermanos, eso se nos hace también una línea que no la podemos superar, ¿verdad? Y nos mantenemos viendo hacia atrás como la mujer de Lot y no avanzamos. Perdemos el objetivo. Entonces vivimos viendo el pasado. A veces no podemos olvidar, ¿verdad? A veces una hermana, un hermano nos hizo alguna cara en la congregación, tal vez no nos saludó, tal vez alguien nos despreció, ¿verdad? ¿Cuántas veces no despreciaron al apóstol Pablo? ¿Cuántas veces no despreciaron al Señor Jesucristo? Si hacemos una lista, no lo podemos comparar con lo que nosotros hemos sufrido. Pero ellos no enfocaban su vista, ¿verdad?, en esas cosas. Sino dice la palabra, una cosa hago, olvidando lo que está atrás. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, que dentro de las cosas que usted va a hacer, debe olvidar lo que está atrás, ¿verdad? Lo que le impide continuar descubriendo al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le impide? Tal vez una carrera, tal vez salió de alguna escuela de teología, ¿verdad? Tal vez usted está bien preparado en la doctrina del Señor. Eso podría ser un obstáculo, porque la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece. Y cuando ya estamos envanecidos, hermanos, entonces, hermanos, ya no nos interesa, ¿verdad?, conocer más al Señor, conocer más la vida cristiana, como en el caso ahí de los judaizantes, ¿verdad? Se conformaban, se quedaron estancados ahí con su circuncisión, se quedaron estancados ahí con su nacionalidad, que eran israelitas, y dejaron ir la bendición. Dios tiene, hermanos, bendición. Fuimos llamados nosotros para ser bendecidos. ¿Cómo podemos nosotros lograr esa vida, hermanos? Prosiguiendo, dice la palabra, hacia adelante, teniendo presente una cosa, teniendo presente, ¿verdad?, para qué fuimos llamados. Usted fue llamado, hermano y hermana, para vivir una nueva vida en Jesús. Una nueva vida, hermanos, que depende de Cristo Jesús. Usted no fue llamado, ¿verdad?, para andar triste, para andar peleando, para andar enojándose, para andar irritándose, para andar... No. Usted fue llamado para ser una nueva criatura, para vivir una vida nueva en el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no se puede desarrollar si no tenemos presente, hermanos,
lo que el apóstol Pablo tenía presente. Dice la palabra del Señor, una cosa hago, ¿verdad? Una cosa hago. Y creo que es lo que debemos hacer, hermanos, todos los creyentes. Tenerlo presente, tenerlo en la mente. Dice la palabra, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante. ¿Qué es extenderse, hermanos? Extenderse, ¿verdad? Es tratar de llegar primero. Dice que en aquellos tiempos, ¿verdad? Existían competencias, como las podemos ver en el tiempo actual, las maratones, ¿verdad? Que cuando van corriendo, ¿verdad? A veces el que gana, gana por medio paso. Algunos ganan por un paso, ¿verdad? Entonces, para ganar, para cruzar la línea de la meta, a veces hay que extenderse, hay que esforzarse. Y eso significa extenderse, hermanos. Extenderse para llegar a la meta. ¿Cuál es su meta, hermanos? ¿Cómo debe usted vivir a diario, verdad? Va a dejar que su yo viva, porque a veces dejamos que el yo. Yo aquí, yo allá, yo aquí, yo allá, ¿verdad? O va a seguir a la meta, va a proseguir, dejar que sea Jesús el que viva en usted. Tratar, ¿verdad? Que Él sea y no sea usted. A eso hay que extenderse, hermanos, hay que esforzarse. Para que no sea yo, sino sea Jesús. Para alcanzar a Jesús todos los días. Para eso fue llamado usted. Para que Jesús viva en usted. Pero eso no se puede lograr, hermanos, si nosotros no proseguimos, ¿verdad? Si nosotros no proseguimos a diario. Si nos conformamos, hermanos. Si nos quedamos estancados, hermanos. Si nos quedamos parados. En una carrera, hermanos, cuando todos corren, alguien tiene que llegar adelante. Y esto es igual. Estamos en una carrera, mis amados hermanos. Una carrera donde el enemigo quiere ganar, ¿verdad? Pero usted tiene que extenderse y hacerse de Jesús todos los días. Tiene que llegar primero. Dejando, ¿cómo? Olvidando lo que está atrás. Entonces, una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. A lo que está adelante. ¿Y cuál es lo que está adelante, hermanos? El llamamiento, por lo cual Jesús lo llamó a usted. Eso usted lo tiene por delante. Usted fue llamado. ¿Y saben qué significa la palabra llamado? Que la palabra llamado significa apartado, escogido. Entonces, cuando a veces uno predica que la salvación es por gracia, algunos se confunden y dicen, ¿verdad?, que uno está mandando a los hermanos a pecar. Eso no es así. Porque cada hermano tiene que entender para qué fue llamado. Y yo no puedo evitar que usted peque, aunque yo le esté diciendo, hermano, usted no vaya a pecar, porque pecar se va a ir al infierno. Eso no le va a cambiar a usted. Es que usted, la única manera en que puede cambiar es que usted entienda para qué fue usted llamado, ¿verdad? Si alguien fue llamado para ser maestro, tiene que tratar de trabajar en ser maestro todos los días. Si alguien fue llamado para ser doctor, tiene que tratar en trabajar para ser doctor todos los días. Si alguien fue llamado para ser gobernador, tiene que trabajar para ser gobernador todos los días. Sería ilógico, sería lamentable que alguien que haya sido llamado para hacer gobierno, ¿verdad?, esté mendigando en una calle, sin dinero, sucio, en el vicio, cuando su carrera es el ser gobierno. Ese es lo lamentable, mis amados hermanos. ¿Pero por qué? Porque a veces, hermanos, no aprovechamos el regalo que tenemos en nuestras manos. ¿Quién no quisiera ser un gobernador? ¿Quién no quisiera ser un abogado? ¿Quién no quisiera ser un doctor, verdad? Todos. Pero no todos tienen ese privilegio. Y sería lamentable que usted tuviera ese privilegio y anduviera ya, ¿verdad?, pidiendo limosna. Anduviera ya, hermanos, trabajando en el campo duro. ¿Cómo se sufre trabajar en el campo? Cuando uno está trabajando en el campo, uno lamenta no haber terminado una carrera. Pero a veces los que terminan una carrera no lo aprovechan. Ese es el problema. Entonces, hermanos, debemos tener claro para qué fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos llamados para ser apartados, santos. ¿Y qué significa eso, hermanos? Eso significa que si nosotros entendemos, hermanos,
ese llamamiento, en eso vamos a perseverar todos los días. En eso vamos a perseverar todos los días. ¿Por qué? Porque ahí están todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigo a la meta. Otra vez, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la meta? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que proseguir, mis amados hermanos, y hay que entender, ¿verdad? Una cosa muy importante, muy interesante, es que nosotros ya fuimos alcanzados por Jesús. Ya fuimos alcanzados por Jesús. Ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Los que lo han confesado. Son hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? Ese es el problema. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ahí está el detalle, mis amados hermanos. Si usted es hijo, ¿verdad? Pero no lo entiende, ¿verdad? No aprovecha esa situación. Ahí es donde usted tiene que pelear, tiene que correr. Tiene que correr por ejemplo, si usted fue llamado para ser doctor, usted tiene que correr para alcanzar ese título, ¿verdad? Entonces, usted es hijo de Dios. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un rey, porque es parte del reino de Dios. Entonces, eso es lo que usted tiene que tratar de alcanzar, hermanos. Esa es la meta del supremo llamamiento. Ese es el premio del supremo llamamiento. Es un premio. ¿Por qué es un premio? ¿Por qué se ve como un premio? ¿Verdad? No quiere decir que usted no sea parte, usted es. Pero si usted no lo busca, hermanos, si usted no lo vive, no lo va a alcanzar. Habemos muchos creyentes, hermanos, que a veces nos conformamos, ¿verdad? Y no tratamos, hermanos, de descubrir, ¿verdad? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? ¿Cuáles son mis derechos, verdad? ¿Cuáles son las bendiciones a las que yo tengo acceso? Entonces no lo recibimos. El Señor Jesucristo dice que orar es uno de esos medios. Porque si nosotros oramos, pedimos. Y si nosotros pedimos, dice la palabra que recibimos. Pero usted puede ser hijo de Dios y no orar. Entonces, si no ora, usted no va a recibir. Dios le va a sostener, por supuesto. Dios le va a dar lo necesario siempre. Porque Dios es un Dios de misericordia. Es como tener un padre, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo a mi padre en México y no llamarlo. Entonces, como no lo llamo, no hablo con él. Y quizás él tiene una herencia. Tal vez él tiene un regalo, ¿verdad? Es como tener su padre ahí cerca de usted o su madre y usted no va a su casa, ¿entiende? Tal vez ella cocinó para usted, tal vez su papá le compró un regalo, ¿verdad? Pero como no fue, no lo va a lograr. ¿Quién lo va a lograr? Los que van. Eso es, hermanos, proseguir a la meta. Lograr ese premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento entonces, hermanos? Ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad? Imagínense, ser hijo de Dios es, hermanos, quizás el regalo más grande que hemos recibido, el cual nosotros, hermanos, tenemos que perseverar, ¿verdad? En eso, todos los días, para que podamos, hermanos, alcanzar ese premio, ¿verdad? Ese premio, hermanos, ese privilegio, se podría decir, ¿verdad? Esas bendiciones. En otras palabras, se podría decir bendición, ¿verdad? Que hay un premio para el que llega. Y usted no puede llegar si no olvida que tiene que dejar lo que queda atrás. Usted no puede llegar si usted no tiene presente hacer una cosa a diario. ¿Y cuál es esa cosa, hermanos? Proseguir a la meta. Casi es un poco similar a lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué?
añadidas. Pero ¿qué debemos hacer? Buscar. No es que usted no esté en el reino, usted está en el reino. El problema es que muchos estamos en el reino y no sabemos qué es estar en el reino, ¿verdad? Entonces, como no sabemos, ¿verdad? O no creemos, entonces no buscamos el reino de Dios. Y como no buscamos el reino de Dios, entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros pudimos haber obtenido, pero que no los obtenemos porque no buscamos el reino de Dios. Es algo similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una cosa hago, lo tengo presente, y lo que tengo presente es proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un supremo llamamiento que Dios nos hizo en Jesús. Él nos llamó para algo, ¿verdad? Para algo, para ser alguien. ¿Para ser qué? Ya lo dijimos. Para ser hijo, para ser sacerdote, para ser miembro de la familia de Dios, para ser reyes, para ser nación santa. Eso hay que vivirlo todos los días. Entonces, eso, hermanos, ese es el premio que usted tiene que tratar, ¿verdad?, de hacerse, de lograrlo cada día, ¿verdad? Es como cuando usted quiere alcanzar su cheque a la semana. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Trabajar 40 horas. Si usted no trabaja 40 horas, usted no va a tener su cheque, ¿verdad? Entonces tiene que proseguir a diario. Es algo que lo tiene que hacer diario para poder lograr ese cheque semanal. Es un poco similar, hermanos. Tenemos que proseguir esa vida diaria, no con días selectivos, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, no es solamente por tomar la cena del Señor, no es solamente por ofrendar, no es solamente por cantar, no es solamente por predicar. Esa idea hay que sacársela de la mente. Es todos los días. Yo busco el reino de Dios y su justicia todos los días. ¿De qué manera? Agradando a Dios, mis amados hermanos. Teniendo el carácter de Jesús. Fui llamado para ser hijo de Dios. Entonces tengo que reflejar a Jesús en mí. ¿Cómo era Jesús? Así quiero ser todos los días. Ese es, hermanos, alcanzar ese premio. Y si le llaman premio, porque si usted no corre, no lo alcanza. Si usted no se esfuerza por mostrar a Jesús en usted, por vivir la vida de Jesús en usted, todos los días, yo no lo puedo vivir por usted. Su esposo no lo puede vivir por usted. Y usted va a ser una persona amargada, airada, enojona, enfermiza. No es que las bendiciones no estén ahí. Usted tiene el Espíritu de Dios. Porque ese es el sello de que usted es hijo de Dios. Y la palabra dice en Gálatas 6, 21 en adelante, que el Espíritu de Dios es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad. Usted puede transformar su vida y no necesita ir a un doctor, a un psicólogo. Usted tiene el Espíritu Santo. Ese es el supremo llamamiento. Pero usted no lo puede lograr. Ni su esposo lo puede lograr por usted. Ni su mamá, ni su papá, ni sus hijos, ni el anciano, ni el diácono, ni el predicador, ni el apóstol Pablo lo podía hacer por los hermanos. Sino él se pone como ejemplo lo que él hacía para desarrollar toda esa vida que él había desarrollado en él. Él pone por ejemplo, se pone por ejemplo a los hermanos para que los hermanos vean que él sí corría a diario, ¿verdad? Pero no corría sin entendimiento, sino corría porque tenía claro que había sido llamado para algo. Un llamamiento supremo. Él lo tenía claro. Y yo creo que nosotros, hermanos, no debemos olvidar para qué fuimos llamados. Fuimos llamados también no para llevar el nombre del Señor Jesús como lo hizo el apóstol Pablo. No lo vamos a hacer igual, ¿verdad? Igual no, porque es que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Los hizo caminando, los hizo en barco, los hizo sin comida, sin bebida. Él echaba fuera demonios. Él hizo muchas cosas, hermanos, que nosotros lamentablemente no lo podemos hacer. Pero podemos imitarlo, ¿verdad? Vivir para Jesús. Por eso él decía en Filipenses 1, 21 en adelante, para mí el vivir es Cristo. Vivir, yo voy a vivir hoy, ese es mi premio. Esa es mi carrera al día de hoy. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando un curso en una escuela, ¿verdad? Tengo que enfocarme en un curso que me está matando, que no lo entiendo. Yo lo tengo que hacer, nadie lo puede hacer por mí, ¿entiendes? Y si yo lo hago y trato de entenderlo, al final voy a lograr una buena calificación, pero nadie lo puede hacer por mí. Tengo acceso, pero nadie lo puede hacer por mí. Es lo mismo. Usted fue llamado para ser hijo de Dios, pero nadie lo puede vivir por usted. Usted tiene que vivirlo.
tiene que descubrirlo. ¿De qué manera? Enfocándose en eso todos los días, teniendo claro que fue llamado para eso, teniendo presente eso en su mente. Una cosa hago, dice el apóstol, y así, una cosa debemos hacer nosotros, hermanos, olvidar, ¿verdad? Todo lo que tenemos, lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que vivimos en el pasado y proseguir a la meta. Ser mejor cristiano, ser mejor persona, ser mejor papá, ser mejor esposa, ser mejor esposo, ser mejores hijos todos los días. No conformarse. Y a lo largo, conforme va pasando el tiempo, hermanos, nosotros estamos entonces desarrollando, ¿verdad?, toda esa bendición en nosotros. Y un cristiano, hermanos, que haya conocido a Jesús, se ve, se nota. No es necesario que alguien lo vaya a decir. Se nota, hermanos. ¿Y cómo se nota? Eso se nota en su casa. Eso se nota con su esposa. Oh, mi esposa era diferente hace un año, ahora es mejor. ¿Y quiénes son bendecidos? La familia. ¿Quiénes son bendecidas? La esposa. ¿Quiénes son bendecidos? Los esposos, los niños, la gente que los rodea, la congregación. Es un deber de cada uno de nosotros, hermanos, proseguir a la meta. No olvidarse, tener presente para qué fuimos llamados. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por su sintonía. Creo que podemos proseguir, ¿verdad?, comentando más estos textos, pero ya se nos fue el tiempo. Y acá tengo a un niño que no me quiere dejar solo. Quiere que me vaya con él. Entonces, hermanos, gracias, muchas gracias por su sintonía. Dios me los bendiga a todos. Y no se olviden que el día lunes inicia el seminario internacional con el tema general, la unidad. Tema muy importante, hermanos, con temas muy interesantes que usted va a tener acceso a ellos. Esté al pendiente entonces, hermanos, y también manden sus solicitudes de oración, peticiones, mándalos, porque también en ese seminario va a haber, hermanos, programas de oración. Así que queremos agradecer a nuestra hermana Patti por sus comentarios, a nuestra hermana Dina Vega, muchas gracias, hermana, Dios la bendiga, a nuestros hermanos Raúl y Candy González, Dios me los bendiga, a nuestra hermana Guadalupe Estrada, Dios me los bendiga, y a todos los que no puedo ver en esta pantalla, Dios los bendiga a todos. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más, Padre Celestial, estar aquí presentes, Padre, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre Celestial, por todos aquellos que nos escucharon de manera presente, los que lo harán de manera pregrabada, Padre, a través del Facebook, a través del speaker, a través del internet, la web de la radio, Señor, que todos sean bendecidos, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre. Usted conoce, Señor, la situación de cada uno de ellos, la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Lo ponemos en tus manos, Padre, que usted añade, Padre Celestial, a lo que ellos necesitan, Padre Eterno. También te rogamos, Padre, por nuestra hermana María González, Padre Celestial, que también te pide, Señor, por nuestro hermano Elí, por su hijo, por Yari, por Leo, Padre, que están hospitalizados, Padre Celestial. Solamente usted conoce, Padre, cuál es la condición de ellos. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, para que usted restaure esa salud, Padre Celestial. Bendiga esa familia, Señor. Concédele, Padre, lo que ellos necesitan, Padre Celestial. Así que los ponemos en tus manos, Padre Eterno. También te damos gracias, Padre, por nuestra hermana Carmen Osuna, Señor. Bendígala también a ella, Padre Celestial, a su mamá allá en Monterrey, Nuevo León, Padre. Y a todos los que nos estuvieron, Padre Celestial, sintonizando, Señor, bendígalos grandemente, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno. Así que te rogamos, Padre, que toda la honra, que toda la gloria sea para ti, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Así que vamos a terminar nuestra transmisión sintonizando un himno para la gloria del Señor. Amén. Anhelo en la cansado
en su amor, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará. Queremos saludar también a nuestro hermano Jeremías Vázquez. Dios le bendiga, hermano, hasta allá en West Palm Beach, Florida. Bendiciones, mi amado hermano. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Barro quiero ser en tus Saludos también a nuestra hermana Guadalupe Estrada. En tus manos, Dios, Dios la bendiga, hermana. Mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, yo dejando. Y saludos a nuestra hermana Dina Vega. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste, existe de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero dar siempre gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro. Muchas gracias, hermana. Bendiciones a todos.
No se olviden el lunes, transmisión especial. Dios los bendiga.